Televisa presenta. La cristiada es un capítulo trágico en la historia nacional que, quizá, pudo haberse evitado. El pueblo mexicano, sin embargo, supo reparar los errores de sus dirigentes en partida doble, los de sus líderes políticos y los de sus líderes religiosos. La historia estaba en jaque. ¿Quién ganaría? Ni el Estado, ni la Iglesia, con su estrategia de apuestas y mentiras, jamás imaginaron que el pueblo católico podría levantarse en armas. Lo vieron solo como una pieza de ajedrez, como un peón en el tablero. A lo largo de la cristiada parece que se fusilaron o colgaron o mataron de varias maneras unos 60, 70 sacerdotes. Es mucho, dado que la mayoría de ellos no participaban para nada al conflicto religioso, más bien se trataba de sacerdotes que se habían negado a apoyar el conflicto religioso y que estaban escondidos entre la población civil. De allí de la mesita se alcanza el cielo. Él veía la luna, cuando salían los astros, ¿verdad? Las estrellas, y él se le hacía que de aquí se alcanzaba el cielo. Desde su infancia él se dedicaba hacia altares, juntaba a los niños y según él celebraba sus misas, les daba sus homilías. Entonces él como que lo traía ya en la sangre, o sea, no, sí lo traía en la sangre ya desde niño. Entonces se ordenó, se fue al seminario a San Juan, al preseminario de Guadalajara, se ordenó sacerdote antes de la cristiada, y él se vino, él agarró la barra, tomó la barra y empezó a sacar las primeras piedras para hacer el templo. Para su ordenación ya lo estaban terminando de cerrar. Ya su cantamisa ya lo hizo aquí su primer cantamisa lo hizo aquí en este templo. De Cuquío, allí formó las vanguardias de los jóvenes, los niños. De allí lo mandó el señor obispo a Tequila, donde fue su muerte. Sería por ahí a la 1 o 2 de la mañana, dijo, voy a celebrar una misa. Y se revistió para celebrar y lo dijo, no, me siento muy cansado. Entonces se recostó en la cama y a poquitos momentos de que se recostó se oyó el tropel de caballos y llegan, y ya el que lo entregó le dice, este es el cura. Y él se despierta así todo asustado, ya dice, sí soy, pero no me mates. Luego le descargaron la pistola, entonces él cae y se vuelve a levantar. A la descarga cayó y se levantó otra vez y le dieron otra descarga. Esta Kika, cuando cae su hermano, ¿verdad? Ya que se lo levantan allí donde quedó tirado, había cuajarones de sangre. Entonces ella los juntó, los cuajarones esos. Pues yo no sé, ya todo sería previendo, no sé cómo sería. Y lo que hay en las botellitas es sangre seca. Lo demás pues son su ropa que él traía, de ropa exterior y ropa interior. Está desde su camisa, su pantalón y el cinto. Sí es lo que traía el día que lo sacrificaron. Sin embargo, en México, para el pueblo mexicano, fue muy importante el martirio, la muerte de esos sacerdotes. Creo que fue importante tanto para el verdugo, o para quien los manda a matar, que para el pueblo, porque la figura del sacerdote en la Iglesia Católica es mucho más importante que la figura del pastor en la Iglesia Protestante, porque el sacerdote representa a Cristo
y en la misa representa siempre a Cristo a la hora de la cena eucarística. Es el hombre que tiene el poder de transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, simbólicamente, sí era un personaje muy importante para los dos bandos. Y eso explica la muerte cruel de esos sacerdotes. Miguel Agustín Pro era un joven jesuita de una familia de Zacatecas. En su juventud, desde temprano, había tenido inquietudes religiosas, una vocación religiosa, por la situación del México revolucionario que había imposibilitado la actividad de muchos seminarios. Se había ido a estudiar primero a Estados Unidos, después a Bélgica. Finalmente había sido ordenado en 1925. En 26, 27 se lanzó con mucho entusiasmo en actividades de propaganda, de manifestaciones contra la política anticlerical del gobierno. Pero él jamás participó a la lucha armada y mucho menos al atentado contra Obregón. Lo que pasa es que cuando el 13 de noviembre de 1927 ocurre el primer atentado público registrado de miembros de la Liga contra Obregón, el grupo terrorista utilizó un coche, un famoso Essex, que tenía alguna relación con uno de los hermanos, el padre Pro, Humberto Pro. Parece que Humberto tampoco participó en el complot, que no estaba informado para qué iba a servir el coche. Pero el resultado es que arrestaron a los hermanos Pro, tanto a Humberto como al jesuita Miguel. En ese momento, el responsable del atentado, Luis Segura Vilchis, fue a entregarse, fue a denunciarse para liberar a los hermanos Pro, diciendo, eso no tiene nada que ver, el culpable soy yo y otras personas. Evidentemente, el gobierno se quedó con Luis Segura Vilchis, que también fue más adelante fusilado, pero no soltó para nada a los hermanos Pro. Y los hermanos Pro fueron fusilados el 23 de noviembre en compañía de los verdaderos miembros del comando terrorista. Fueron fusilados sin juicio. Tan era grande el coraje y el deseo del presidente Calles de dar un ejemplo de la firmeza absoluta del gobierno, de su gobierno. Ahora bien, la muerte, el martirio, porque enseguida los católicos lo interpretaron así, el martirio del padre Pro tuvo fuera de México, en el mundo, un impacto que la guerra de los cristeros nunca tuvo. El padre Pro enseguida se transformó en un héroe y de ahí empezó esa fama de santidad que llevó recientemente en los últimos años a la beatificación del padre Miguel Agustín Pro. El martirio de los sacerdotes no se entiende en un país no cristiano. ¿Qué sentido tiene fusilar a un sacerdote si el cristianismo no tiene importancia? Y precisamente México, por ser un país tan católico, sufrió un conflicto que en un momento dado tomó aspectos de guerra de religiones. Hubo generales para mandar fusilar a sus soldados porque se negaban los pobres a fusilar a un sacerdote. O generales para mandar fusilar un soldado que se estaba bañando en el río y entonces el general vio en ese momento que el soldado llevaba escapulario. O un general famoso por andar en el mercado comiendo carnitas revueltas con hostias en un cáliz que había robado en un templo. Esas burlas, esas mascaradas no tienen sentido si no existe una religiosidad muy fuerte en el pueblo.
El padre Tranquilino Ubiarco fue un sacerdote martirizado en Tepatitlán por odio a la Iglesia Católica durante el régimen del general Calles. Él nació en Zapotlán el Grande, lo que ahora se llama Ciudad Guzmán, pero desde recién ordenado ejerció su ministerio en Tepatitlán. Él les preguntaba siempre a todos sus compañeros de ministerio si estaban dispuestos a sacrificarse por amor a la religión católica, y a su vez a todas sus hijas en las asociaciones les decía: hijas, pídanle a Dios que me conceda la gracia del martirio, ahora que la salvación está en barata. No es que en realidad anduviese buscando la muerte, la prueba es que siempre andaba disfrazado. Vemos precisamente su sombrerito, era de lo más humilde que había en ese tiempo. Sus zapatos, todo, era la viva estampa de un arriero, y estos los traía puestos exactamente el día de su martirio, y lo podemos ver, están rotos, no tienen tacón, son los puros clavos, tienen una media suela. Un sacerdote humildísimo, aparte de que con el disfraz, pues entre peor se viera, entre menos pareciera sacerdote, era mejor. En esta pequeña cajita se guardan algunos de los efectos personales que nos muestran que el padre Ubiarco, antes que ser sacerdote y mártir, era hombre. Unos pequeños dados, un dominó en miniatura y algunos otros pequeños efectos personales. Aquí tenemos un dominó verdaderamente en miniatura. Las fichas miden alrededor de 4 por 2 milímetros. Y aquí tenemos una preciosa benditera de plata con el anagrama de Jesús en oro, regalo de una dama piadosa, donde él invariablemente llevaba agua bendita para cuando tenía que bendecir matrimonios o cualquier otra ceremonia donde se necesitase. Esta la llevó colgada siempre sobre su pecho. Él estaba escondido, pero esa mañana tenía que casar a las 5 de la mañana a Germán Estrada, que decíamos era una de las personas notables de Tepatitlán. Se dice que la profesora Leonarda Vázquez, una maestra federal, fue la que lo acusó con el general Lacarra. La realidad es que no, porque ella era una señora tan abierta y en los últimos días de su vida fue una católica ejemplar. Nos hubiera dicho la realidad, yo le pregunté al respecto. La realidad es que todo el mundo era un secreto a voces que al día siguiente se casaba Germán Estrada. Lo único era saber dónde. Y resulta que fue frente a la plaza principal, a escasos 50 metros de la presidencia municipal y a una cuadra de donde se hospedaba el general Lacarra. Entraron en la mañana con jarrones de flores, ingresaron con un armonio, iban a tocar durante la ceremonia, así es que no hacía falta darle cuartos al pregonero, era segurito. El general Lacarra solo se dio cuenta. Y se dice que apreciaba bastante al padre por su valor, porque sabía que se le andaba jugando a las escondidas y era tan escurridizo que nunca lo había podido pescar. Pero estaba él en una reunión y fueron a avisarle en voz alta: mi coronel, acabamos de pescar al cura Ubiarco. No tuvo más remedio que dar la orden: cuélguenlo. Y de inmediato, sin más trámite, se lo llevaron a una arboleda que está a la entrada sur de Tepatitlán, y ahí fue su martirio, ahí lo colgaron. Que en esta rama, precisamente, de aquí, de esta parte, fue colgado. Aquí y le cortaron almas piadosas para conservar la rama. Y esta es una parte. El tronco completo todavía existe en la Alameda, y a su pie edificaron una ermita, ahora que ya es beato, para poderle dar culto público. Hay una leyenda piadosa que nos dice que en el momento en que le iban a jalar la soga, que es un trozo de ella, tengo aquí en este momento en mis manos, nadie de los soldados se atrevía a dar el estirón. Entonces forzaron a un soldado de apellido Vargas a que él lo hiciera. No se atrevía, y el padre le dijo: hijo, tú eres mandado, no tienes ninguna culpa. Y ni así quiso el soldado obedecer la orden, de manera que quien comandaba el pelotón sacó su pistola y lo envió al más allá antes que el padre. Fue su precursor. Aquí tenemos, con toda reverencia, puesto que él ya es casi un santo, es un beato,
un pañuelo manchado de sangre, que era el que llevaba en el momento de su ejecución, cuando fue colgado. Esta es la sotana que estaba usando el día precisamente de su martirio. Ya está bastante deshecha porque es de una tela sumamente delgada, no es de la tela ordinaria que hacen las sotanas, y es que precisamente tendría que usar ornamentos que con mucha facilidad pudiese guardar en caso de un problema, porque continuamente estaban patrullando los soldados. A mí me tocó platicar cuando andaba yo investigando sobre esto con un sordomudo muy simpático, se llama José González, pero le decimos Cotetito, porque es su tono de voz un tanto mecánica por ser sordomudo. Él me dijo: yo soy el primer milagro del padre Ubiarco. Cuando le interrogué, ¿cómo estuvo eso? Sí, en cuanto lo ahorcaron, mi mamá y otras señoras fueron a rezar y él todavía estaba colgado del árbol. Entonces mi madrina me cogió de la cabeza, el niño tenía 5 años, y le restregó toda la carita contra la lengua del padre Ubiarco. Y él nos dice, y dicen sus familiares, que a partir de ese momento empezó a hablar. Es habilísimo para leer los labios. No escucha nada, pero sí lee los labios y contesta todo con un tono de voz, digo, un tanto desusado, pero habla todo. Y él nos dijo: a mí me pegaron al padre Ubiarco, a mi hermano Tanito no, y por eso él no habla. Son 2 hermanos y los 2 son sordomudos. Y él dice ser el primer milagro del padre Ubiarco. Y se necesitan mínimo otros 2 para que le concedan la canonización, que ya sea santo. La insurgencia cristera, a diferencia de muchos movimientos guerrilleros de nuestra época, de la segunda mitad del siglo XX, no contó nunca con ninguna ayuda exterior, ningún financiamiento, ninguna posibilidad de abastecerse en parque afuera del país. La única manera de conseguir parque era o quitársela al adversario, venciéndolo, derrotándolo en la batalla, o comprársela. Siempre había soldados dispuestos, hasta oficiales dispuestos a vender parque, pero el problema era el dinero, o conseguir parque por amistades. El dios del mundo es el dinero. El soldado en el combate gastaba 15 o 20 tiros, escondía 40 o 50, gente viciosa, iban a dar a la cantina vendidos, para sacar dinero para el trago. Desde luego sabemos perfectamente bien que los militares vendían a los cristeros parque. En muchas ocasiones el ejército federal, el ejército de línea, no reportaba las bajas que tenían, porque de acuerdo al número de soldados que tenían se les enviaba, se les dotaba de armas y de cartuchos, sí, de parque. En un combate le mataban 50, por ejemplo, el general manifestaba 10 al centro, quedaba bien porque no le hacían casi los bandidos, por una parte, y por otra los otros 40 seguían ganando al general el gran negocio. Compraban armas del otro lado. Allá compraban, y luego aquí también a todos los soldados que mataban, los despojaban. Yo le quité 6 rifles y 2 pistolas al gobierno. ¿Cómo? Matándolos, para poderse quitar, de otro modo no se podía. Entonces, sería de poco más de un año para adelante, ya no fue escaso el parque, el gobierno lo vendía. No, sobraba gente que juntaba parque, mujeres, aquí he visto a las mujeres por dentro del vestido de puras fajillas de manta llenas de parque, le compraban a los federales. Esos grupos de mujeres que nos ayudaban, que se les puso de Juana de Arco, eran unas verdaderas héroes,
nos daban ejemplo a los hombres. Durante 3 años funcionó una organización secreta asombrosa que el gobierno tardó, prácticamente la descubrió al final, en mayo de 29, una organización que se llamaba las Brigadas Femeninas Juana de Arco, 20.000 mujeres, en su mayoría muchachas o señoras ya grandes, pero en este caso solteras o viudas, para no comprometer a las familias, que pasaron los 3 años viajando por toda la República cargando parque debajo de su ropa. Desde la Ciudad de México hasta los campamentos de los cristeros. Ahí sabe usted que se confeccionaban los que llamamos chalecos, en donde iban los tiros en el cuerpo de nosotros y luego bien cubiertas podíamos transportarlos. Desde luego que en belices, en bolsas, en cajas, ya no era posible. Aún así era muy arriesgado, porque llegó un tiempo en que allí en la puerta de la entrada para el ferrocarril había personas encargadas de palpar a hombres y a mujeres, por ver si llevaban o no esos elementos. Y entonces se ponían los chalecos aquellos. Y hubo muchas que se arrojaban de los trenes cuando la escolta echaba de ver que iban armadas, y se arrojaban y se les prendían y se quemaban. Ya me habían dicho que tendría que llevar parque, pero yo me suponía en una cajita o en algo así, no en mi cuerpo, sino que llegó una señorita y rapidísimo me arregló. Sí. Y ya me estaba esperando un coche, porque ese día íbamos a salir a vacaciones a mi tierra. Me acompañó mi abuelita y ya me fui en el ferrocarril hasta la estación de Verdía. Allí se bajaba uno y ya se hacía el trayecto a Teocuitutlán en un coche. Allí me fui en compañía de varios agraristas muy bien armados. Pero llegué hasta la casa de unas primas en donde dejé el envío y ya no supe más. Se citaban a una casa y allí ya se repartían balas, repartían todo, parque y todo. Ahora también llevaban mucho parque aquí a la escoba. Eso sí les tocó a mis hermanas, porque se iban en un coche, se iban en coches y en lugar de asientos, cajas de parque, y los entregaban en la escoba. Y nunca las cogieron. Alcanzaron a ir muchísimas veces. Mi mamá nomás salía y las bendecía. El segundo viaje de entrega del parque a Chapala nos llevó un chofer en quien teníamos mucha confianza. Fui acompañada de mi prima y de una señorita que se llamaba Herminia, que era muy amiga de los González, de Honorato y de ellos. Me acuerdo, sí, que ya estando en el carro, le decíamos a esa señorita, te asoma un cañón de la pistola, tápatelo bien con la bufanda, porque íbamos gruesas de todo. Y que llegamos allá y nos bajamos en el muelle y tratamos de despistar al chofer, de dar unas vueltitas por el muelle, pero ya no podíamos con aquel peso enorme. Ya fuimos cuanto antes a la casa a dejarlo. Y de mi primer viaje con parque, lo que recuerdo es que cuando llegué a la casa de mis primas y me quitaron aquella cosa, azoté así en la cama, pero sentí como que me habían salido alas y iba a pegar al techo. Porque es muy pesado el parque. Juan Rulfo cuenta como, para no perder su orgullo frente a las mujeres, muchos hombres que no tenían ninguna vocación para la guerra, gente pacífica de corazón, se fueron a la guerra, empujados a veces por su madre, a veces por su hermana, a veces por su novia. Y concretamente, sin las mujeres, los combatientes no hubieran recibido ni alimentos, no hubiera habido ni hospitales, ni enfermeras, y ni hubieran recibido parque. En mayo de 1929, un mes antes de que se hiciera la paz entre el gobierno y la iglesia, los cristeros llegan a su apogeo. En ese momento hay 25.000 hombres organizados en batallones, en regimientos, y otros 25.000
irregulares en partidas sueltas. La organización de los 25.000 es la hazaña del general Gorostieta. Enrique Gorostieta, había sido un brillante militar del Ejército Federal, alumno del Colegio Militar, y había participado, por ejemplo, en la defensa de Veracruz en 1914. Gorostieta entró a la cristiada como mercenario. En ese momento no tenía convicciones religiosas, no se puede decir que es un católico que va a la guerra. La Liga andaba buscando un jefe y Gorostieta se transformó de oficial de artillería, es decir, de la parte técnica científica del ejército, en soberbio, teórico y práctico de la guerrilla moderna del siglo XX. Se transformó al contacto de los cristeros y sin renunciar a su anticlericalismo personal, terminó siendo un católico muy convencido. Porque mi padre había sido compañero y entrañable amigo del que hacía cabeza militar de los cristeros, que era Gorostieta. Era muy amigo de Gorostieta. Y mi padre, que siempre fue muy católico, fervientemente católico, nos decía y nos impresionaba profundamente que si él no estuviera casado y tuviera las responsabilidades de una familia, estaría con los cristeros. Entonces eso, pues para nosotros era una afirmación tremenda. Aventró por el estado de Nayarit, Gorostieta. Estaba yo parado, me había acabado de levantar, que había dormido un rato, y vi a ese señor con la barba aquí así, ¿no? Y otros dos, Valdés y otro. Y le dije a uno de los compañeros, mira, que el señor que está allí trae un Cristo aquí en la bolsa, fíjese, le ven las manitas y la cabecita. Yo voy a saludarle a ver quién es. Y me le arrimé. Buenos días, señor, buenos días. Tú eres de los levantados, dije. ¿Y esa gente de la Tierra Colorada dónde está? Pues yo soy de esos. ¿A dónde te fuiste cuando te hirieron de tu pierna? A la capilla de Melpillas. ¿Qué ahí lo curaron? ¿Qué tantos días duraste ahí? No me acuerdo. Decías que como 22 días duraste ahí. Y nomás se mejoró. Y luego se vino con su mamá. Y luego ya le dijo que se aplacara porque ahí lo perseguían. Y que dijo, no, me voy a ir con Gorostieta, que supo que estaba en Barranquilla, cerca de la casa de otro rancho enseguida. Y se fue con Gorostieta y anduvo, serían unas 3 semanas con él, para cuando aquí en la Hacienda del Valle los acabaron. La muerte de Gorostieta sucede 15 días antes de la firma de la paz. Se estaba negociando. Por lo mismo, no falta versiones diciendo que Gorostieta murió traicionado porque era un obstáculo demasiado importante sobre el camino de la reconciliación entre el Estado y la Iglesia, y que por lo mismo había que asesinarlo. Fue una sorpresa. La partida federal que cayó sobre el campamento y que mató al general Gorostieta no sabía que ahí estaba el general Gorostieta, ni sabían que enseguida que habían matado al general Gorostieta. Son los imponderables, los accidentes de la guerra. Tú no oíste cuando te gritaba Gorostieta, Luis Valle, mi caballo, Luis Valle, mi caballo. Pues esto le dijeron después la gente. ¿Tú crees que lo oyera? Pues, ¿tú crees? ¿Usted cree? Pero no, ya cuando fue las últimas palabras, yo creo que dijo él, porque enseguida lo mataron. Y lo mataron a traición. 2 de sus lugartenientes lo denunciaron. Uno estaba en un cerro para avisar cuando vinieran las tropas. Y él se estaba curando de los ojos porque andaba muy malo de los ojos. Y otro estaba ya cerca para que si se les pasaban al otro, eran hermanos. Él les avisaba y no avisaron. Y entonces el padre Navarrete, que entonces no era padre,
Heriberto Navarrete, lo que hizo es que se subió en el caballo de Gorostieta, que era un caballo blanco, para que se fueran persiguiéndolo a él. Pues le mataron el caballo y ni lo persiguieron a él. Sí lo cogieron, pero ya habían matado a Gorostieta. A él lo clarearon. No lo dejaron tiempo. Estaba muy malo de los ojos, traía unas compresas puestas. Y se quitó las compresas y salió al patio y lo clarearon. Y de haber vivido el general Gorostieta no hubiera cambiado nada. Él mismo decía a los cristeros que lo acompañaban, cuando se discutía de que venía la paz y que qué iban a hacer, y cuando ellos le decían, cuando Santiago Dueñas de Atotonilco le dice: mi general, nosotros seguiremos con usted, él le dijo: ay, los conozco muy bien, al primer repique de campana ustedes se me van a ir como una bandada de pájaros. Y efectivamente así hubiera pasado. En junio de 1929, en la Ciudad de México, por fin, la guerra encontró su solución. Esa solución se llaman los arreglos. Los arreglos son un convenio muy sencillo, pasado entre el presidente Portes Gil, por un lado, y dos arzobispos, Pascual Díaz, arzobispo de México, y Monseñor Ruiz y Flores, el arzobispo de Morelia, como representante de Roma. El Estado afirma que hubo un malentendido. La ley nunca fue una ley de agresión contra la Iglesia. Por lo tanto, no hay necesidad de quitar la ley, pero se va a aplicar en una interpretación positiva. La Iglesia se da por enterada, acepta esa interpretación. Concretamente, por ejemplo, el registro de los sacerdotes en la Secretaría de Gobernación no es intromisión del Estado en la vida de la Iglesia, es un registro estadístico. Fue una tristeza general. Fue un día de duelo. Porque a nosotros no nos tomaron en cuenta. Para nada. Y nos dejaron a la deriva. ¿Qué protección podíamos tener nosotros? Ninguna. Se promete una amnistía a los cristeros que se pueden presentar a las autoridades militares. Si entregan su caballo, si entregan un rifle, recibirán dinero y un salvoconducto. Y nada más. No fueron buenos esos arreglos, no fueron buenos porque no cumplió el gobierno lo que prometió. Prometió que se iba a arreglar, que iba a quedar independiente la Iglesia del Estado y que tenían garantías los que andaban luchando. No fue nada, no cumplió nada. ¿Y ese fue el mal? No nos gustó. No nos gustó como salió, como pensábamos, que nos iban a desarmar y después iban a matarnos, como mataron a varios jefes después. Llegaron los famosos arreglos y pues ahí se acabó todo. Yo platiqué con muchos cristeros y se sintieron traicionados totalmente. Con la misma mansedumbre, con la misma sencillez que habían tomado las armas, las depusieron, sabiendo que los iban a asesinar. Porque fueron muchos, miles de cristeros los que cayeron después, y ya no en medio del fragor de un combate o por una bala del enemigo, sino con el puñal de un traidor en cualquier callejón oscuro. Los de las comisiones, que eran en aquel tiempo los del servicio secreto, hicieron una verdadera matanza. De aquí de Tepatitlán no quedó vivo ningún cabecilla. Hicieron chuza. En Cojumatlán no quedó uno. Nosotros aquí nos defendimos porque el pueblo fue un pueblo muy unido. Cuando mataron a Pedrosa, ya estaban aquí los padres, ya estaba arreglado. Él iba a dar las órdenes a los generales por acá arriba, las órdenes para que ella se rindieran. Ya no lo habían de haber matado. Pero siendo general de generales, cuando se iba a escapar, lo agarraron y sería en la mañana, se me fue en la mañana cuando lo agarraron y
La noche lo sacaron al panteón y lo fusilaron. Cuando entregaron las armas, que una cosa muy bonita dijo el Papa Pío XI, que no sabía cuándo habían sido más valientes los cristeros, cuando se levantaron en armas o cuando entregaron las armas. Porque entregaban las armas y nomás se volteaban y pum, 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 la matadera. Mataron muchísimos. Entonces mi papá se dedicó a salvarlos. Ya se le olvidó hasta la familia. Cuando volvió, a los 3 o 4 días, ahí va a los campos. Primero a salvar a todos los, el Estado Mayor de Gorostieta. Ya los iban a fusilar. Sí, porque la llama cuando empezó fue chiquita. Y esa llama, en vez de irla apagando, se iba ampliando, y ya cuando los arreglos ya era una llama que ya no la pudo, ya se vio impotente el gobierno para apagarla. Porque ellos iban ganando. Había unos puntos, creo que eran 11 o 12 puntos, que el Papa había dado como condición para que se firmara un armisticio. Como era el de respetar el derecho de ejercer la religión, la devolución de todos los templos y fincas que les habían quitado a los seminarios, al clero en general, y no se cumplió ninguno de estos puntos. Fue una capitulación en toda regla, una rendición sin condición. Se llama una rendición incondicional cuando ya iban ganando, porque el gobierno estaba teniendo alrededor de 2,000 bajas mensuales. Fíjense ustedes qué diferencia entre cuando Calles dijo no les quedan más caminos obedecerme o las armas, y ya después fue todo lo contrario. A pesar de que pues allí iba de por medio su amor propio. ¿Por qué se dio? Se dio porque vio que la cosa iba de mal en peor. Esos son los famosos arreglos que permitieron que la iglesia reanudara los cultos inmediatamente al día siguiente, a fines de junio de 1929, y que los cristeros se regresaran a su casa sin tomarse la pena de ir a sacar el salvoconducto, considerando que habían ganado, que la guerra había terminado, ya que la actividad religiosa para la cual peleaban había reanudado. La Cristiada es un capítulo trágico de la historia nacional. Es negativo en el sentido de que la tragedia se debe a una serie de errores, de contratiempos, de malentendidos, y de que hubiera podido evitarse. Es una tragedia grande en la medida en que el pueblo mexicano supo contestar y de cierta manera supo reparar los errores de sus dirigentes. De sus dirigentes en parte doble, dirigentes políticos del Estado y los dirigentes eclesiásticos de la Iglesia, que muchas veces lo vieron nada más como un peón en el tablero de ajedrez que se podía manejar. Ni el Estado ni la Iglesia, en su juego de apuesta y de mentiras, jamás habían soñado en que el pueblo católico podía levantarse en armas. Y los dirigentes políticos y militares también menospreciaron al pueblo, pensando que era incapaz, por ser católico, considerando el catolicismo como una religión de ancianos y de beatas, o de hombres cobardes. Jamás pensaron que los católicos podían levantarse en armas. Y cuando se levantaron en armas, jamás pensaron que la guerra iba a ser tan difícil y que iba a durar 3 años. Hay la famosa anécdota de un gobernador de Jalisco que visita el presidente de la República para intentar convencerlo
de encontrar un arreglo con la iglesia antes de los primeros levantamientos. Y le dice, conozco a mi gente, se van a levantar. Y el presidente le contesta, ojalá y se levanten, en 3 semanas los vamos a aplastar de una vez para siempre. Y el gobernador, revolucionario, radical, anticlerical, le contesta, señor presidente, ojalá y no se equivoque usted y no vayamos a necesitar 3 años. 3 años tardaron el gobierno y la Iglesia Católica en entender que con el pueblo no se podía bromear. La lección fue durísima, pero la lección fue captada, felizmente.